La profesora Cintia Mireles contaba que en el año 91 un par de estudiantes de su clase faltaron un viernes por haberse ido de pinta al espacio escultórico. El espacio escultórico es un campo abierto que alberga una obra monumental hecha de piedra. Los chicos, según se dice, estaban escondidos entre dos prismas, acompañados únicamente por el aire que soplaba en el pedregal. Repentinamente, una muchacha apareció al borde de una gigantesca piedra. Primero se asomó tímidamente, luego se aproximó a ellos y les dijo que si la podían ayudar. La chica, sin mirarlos a los ojos, les dijo que era su primer día en la facultad y que se encontraba extraviada. El campus universitario es enorme y es muy fácil perderse en él. Los jóvenes se levantaron del suelo y caminaron a su lado. Después de unos pasos se dieron cuenta que no eran ellos quienes conducían la caminata, sino la muchacha. Le dieron la vuelta al círculo de piedras y luego se salieron del sendero. Al parecer no se les hizo extraño caminar entre la vegetación y alejarse cada vez más de la salida. ¿A dónde vamos?, preguntaron, pero la mujer no contestó. Siguieron avanzando hasta donde encontraron una cruz clavada en la tierra. Ahí, la chica que les había pedido el favor volteó y les dio las gracias. Al cruzar miradas por primera vez, vieron que no se trataba más de una joven, sino de una anciana, cuyo rostro, piel, manos y ojos lucían muertos y sin vida. Los estudiantes no pudieron avanzar más, se quedaron inmóviles por la impresión mientras aquel espectro se internó aún más en la vegetación y desapareció. Cinco historias reales ocurridas dentro del campus universitario, un centro que no solo es educativo, un lugar que resguarda jardines botánicos, estadios deportivos, galerías, museos, estaciones del metro. Prepárate para escuchar esta larga recopilación de experiencias. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. La Facultad de Arquitectura. En 2004 terminé mis estudios. Un año antes me vi obligado a mezclar los horarios. Estaba un poco atrasado con las materias, por lo que no tuve de otra más que inscribir 3 recursamientos en la tarde. Una de esas clases las impartía un profesor que venía de dar una materia en la Facultad de Ingeniería. Él siempre pasaba a comprarse un café, por lo que sus clases comenzaban tarde y terminaban tarde. Siempre éramos pocos alumnos en el aula. A lo máximo se habrían inscrito 10 personas, entre las cuales no tenía ningún conocido de mi generación. Mis compañeros, mis amigos se retiraban antes de las 3. Yo era el único que se quedaba a tomar clases del turno vespertino. A las 9 de la noche, en viernes, el edificio, la facultad, los campos, los estacionamientos ya se encontraban vacíos. Por la quietud y el silencio que en ellos abundaba, parecían lugares abandonados. Una noche, poco antes del final de la clase, recuerdo que me sentía cansado y me estaba costando trabajo concentrarme, por lo que se me hizo fácil distraerme con un libro que saqué de la mochila. Escuchaba la voz del profesor, pero no le estaba poniendo atención. De pronto, escuché que pausó la lectura. Se quedó callado a media oración. Inmediatamente solté lo que tenía entre las manos y miré al frente, pensando que se había dado cuenta de que no estaba atendiendo la lección.
Pero no se trataba de eso. Tanto él como mis demás compañeros miraban hacia la entrada del salón. La puerta se encontraba semiabierta. En la abertura que se formaba entre esta y el quicio se veía el rostro de una persona, un alumno tal vez. El profesor se quedó esperando a que algo sucediera, a que aquel sujeto entrara o volviera a cerrar la puerta. La interrupción se prolongó hasta que el maestro se dirigió a él para preguntarle, con un tono un poco molesto, que si se le ofrecía algo. La puerta se cerró lentamente y entonces pudimos reanudar la clase. Transcurrieron unos minutos hasta que volvió a ocurrir. La misma persona empujó la puerta y asomó el rostro hacia el interior del salón. El profesor, esta vez, al notarlo, caminó hacia la entrada y jaló la puerta para abrirla completa. Ante el umbral no había nadie. Poco antes de cerrar, el arquitecto se asomó al pasillo y miró en ambas direcciones. Volvió al aula y nos preguntó si también lo habíamos visto. Nadie respondió, pero todos estábamos en el mismo entendido. Todos en 2 ocasiones vimos un rostro que miraba hacia el interior del aula. Nadie hubiera pensado que se trataba de una aparición, solo que, según el profesor, cuando miró hacia los extremos del corredor, lo encontró completamente vacío. La clase estaba por terminar. Pasaba de la hora habitual, pero el arquitecto tenía la costumbre de dar las 2 horas completas. El último en abandonar el salón, apagó las luces y cerró la puerta. Venía bajando por las escaleras cuando me acordé que bajo mi asiento había dejado un libro que saqué de la mochila a media clase. Volví apurado porque las cosas que se quedan sin supervisión en la facultad desaparecen repentinamente. Seguro lo encontraría en su sitio, ya que todo el edificio se había vaciado minutos atrás. De lejos vi que, para mi fortuna, la puerta se había quedado entreabierta. Cuando me acerqué un poco más, vi que había alguien dentro. Alguien asomado desde el interior hacia el pasillo. Me detuve en seco porque vi que la persona que se encontraba en el salón era la misma que, junto con el profesor y mis compañeros, habíamos visto durante la clase. Con paso lento me acerqué un poco, pero esa persona no se movió, no retrocedió ni abrió más la puerta, solamente me siguió con la mirada. Las luces estaban apagadas ahí y en todos los demás salones. Hubo un punto del que no quise pasar. Si no hubiera estado solo, tal vez habría empujado la puerta, pero en tan silencioso y oscuro entorno, no quise aventurarme. Caminé de vuelta hacia las escaleras, primero despacio y luego sintiendo aún la mirada en la espalda, casi corriendo. No tenía la más mínima intención de voltear, pero antes de llegar al final del corredor, escuché que dicha puerta se cerró de un azotón. Dos, la sala de conciertos. A pocos meses de la inauguración de la sala Nezahualcóyotl, mi prima Aida estuvo comisionada en labores de limpieza del lugar. Ella trabajó hasta jubilarse en distintas áreas de Ciudad Universitaria. Como la mayoría, comenzó en intendencia y poco a poco empezó a subir de posición hasta que consiguió una plaza administrativa. Aida tiene bien presentes todas las experiencias de tipo paranormal ocurridas en los edificios del campus, en los corredores de piedra, en la zona arbolada, pero una de las que más recuerda fue la primera que vivió.
Dice que hubo un evento importante en la sala, no tiene muy claro cuál, pero sí que terminó tarde y que además a ella y a sus compañeros les pidieron que se quedaran un poco después a limpiar. Esa no fue la primera vez que vieron algo extraño en la sala, fue solamente la que dio inicio a todas ellas. La sala de conciertos es enorme, sumándole los camerinos y las salas de ensayo, el edificio se convierte en un laberinto. Afortunadamente, solo les estaban pidiendo que se aseguraran que no quedaran las butacas en mal estado, seguramente para el evento del día siguiente. Terminarían pronto si así se lo hubieran propuesto. Cuenta que además de ella había otros 3 compañeros. Uno de ellos tenía una bolsa donde estaban echando los programas que la gente había dejado esparcidos en el suelo y en los asientos. En un momento coincidieron todos en un mismo lugar, al frente y abajo del escenario. Estaban trabajando en silencio, pero de pronto alguien de ellos hizo un comentario que desató las risas de todos. La acústica de la sala hizo que sus voces y carcajadas se escucharan claras y ampliadas en todo el recinto. Instantes después, alguien los calló. No pudieron encontrar inmediatamente dónde se hallaba la persona que había provocado ese ruido, pero después lo vieron en los palcos. Aida y sus compañeros ahogaron sus carcajadas al momento en que señalaron hacia ese lugar. Se suponía que no debía permanecer nadie en la sala. Aproximadamente, según ella, había pasado media hora desde que se vació el recinto. Los empleados se dijeron algo entre ellos, se pusieron de acuerdo para actuar. Estuvieron a punto de pedirle amablemente que se retirara del lugar, pero entonces pusieron atención a su imagen, lo contemplaron bien antes de decir algo o de hacer cualquier movimiento. Era un hombre con sombrero que, a pesar de estar colocado bajo la luz de un reflector, no lucía ningún rasgo. Parecía más como una sombra proyectada sobre el aire, sobre la fila de en medio de los palcos. Un compañero de Aida salió de la sala y caminó hacia las escaleras que conducen a los palcos. Los demás se quedaron observando hacia esas butacas. «Disculpe, es muy tarde, se tiene que retirar», dijo una empleada. El hombre del sombrero se movió un poco, levantó un brazo, se llevó el dedo índice a la mano. Cuando el compañero apareció al inicio de la hilera de asientos elevados, aquella sombra se hincó y desapareció tras el respaldo de la butaca de enfrente. Aquel otro empleado no vio cuando esto sucedió, ya que fue de un extremo a otro. Preguntó desde lo lejos a los demás si habían visto en dónde se metió. Les quedaba claro que no se trataba de una persona, de una presencia física real, por lo que a gritos le pidieron al hombre que revisaba el palco que bajara de inmediato. Una vez más escucharon que alguien hizo shh, pero no ubicaron de dónde. No volvieron a ver, cuando menos esa noche, la sombra de aquel sujeto con sombrero. Terminaron su tarea antes de tiempo, antes de que realmente estuviera completada, pero ya era muy tarde y la vibra que se sentía en ese lugar se había transformado drásticamente y ya no era placentero continuar ni un minuto más en ese edificio. En otras ocasiones, otras noches, Aida volvió a ver al hombre del sombrero, la mayoría de las veces solo de reojo, pero siempre en los mismos asientos, los del centro, los del palco. ¡3! La torre de rectoría.
Lo que más recuerdo de la torre de rectoría son sus pisos, siempre pulcros, siempre limpios y siempre bien pulidos. En aquel entonces el personal que se encargaba de ello lo hacía muy temprano o muy tarde. A mí me tocaba quedarme hasta tarde, generalmente después de la hora habitual de salida del personal administrativo. Una de tantas veces que me llegué a quedar completamente solo en las oficinas, pude comprobar lo que muchos de mis compañeros afirmaban sobre lo que había o se aparecía en aquel edificio. El trabajo que tenía pendiente me había consumido varios días completos. El límite para entregarlo era el día siguiente, por lo que no tuve de otra más que encerrarme en el despacho de mi jefe hasta terminar. Estaba tan concentrado que cuando empecé a escuchar ruidos a mis alrededores, no les puse la suficiente atención. No me pareció extraño hasta que, por un momento, me pasó por la mente que no debería haber nadie en ese piso. El rodillo de la fotocopiadora fue lo que me sacó del trance. Justo en el momento en que miré en su dirección, vi salir la última hoja y posarse sobre la bandeja. Me levanté de mi asiento y miré a mis alrededores. Todas las luces estaban encendidas, todos los escritorios vacíos, todas las puertas cerradas, todo en silencio. Dejé un rato lo que estaba haciendo para tomarme un necesario receso, pero antes pasaría a revisar qué era lo que había salido de la fotocopiadora. Posé la mano sobre de ella, se sentía caliente como si hubiera sido utilizada recientemente. En la charola había más o menos 10 hojas en blanco. Quise pensar que se trataba de un error o un ajuste automático de la fotocopiadora. Sin embargo, tenía un extraño presentimiento. En ese momento no había más que las hojas que salieron inesperadamente de la máquina, algo que me hiciera creer que no estaba solo en la jefatura. Sin embargo, poco a poco empezó a cambiar el ambiente. Sentí la súbita necesidad de acudir al sanitario. Entonces crucé el pasillo, di vuelta al final de una hilera de cubículos y salí a un pequeño vestíbulo. El baño de hombres de aquella planta estaba cerrado. Recuerdo que busqué en varios niveles, pero no encontré ninguno abierto. Esperaba toparme con gente de seguridad, pero tampoco los vi por ningún lado. Me asomé hacia el exterior tratando de imaginar si habría otro edificio donde pudiera encontrar un baño disponible. Estaba un par de pisos abajo del mío cuando vi que alguien pasó tras de mí. Lo vi claramente, era un hombre empujando una pulidora. Lo seguí para ver si él tenía llave de algún sanitario. Al dar la vuelta en la esquina donde lo vi desaparecer, me encontré con un largo corredor vacío. Se me hizo extraño, incluso desconcertante, pero como lo había visto tan claramente, pensé que de seguro se había metido en alguna puerta, en alguna bodega. Pronuncié un buenas noches para ver si alguien me respondía. El eco de mis palabras se repitió al final del pasillo y el silencio que le precedió me confirmó que me encontraba a solas. Subí o bajé, no recuerdo exactamente. El caso es que por fin encontré la puerta de un baño abierta. Me lavé las manos, entré a uno de los módulos, cerré la puerta tras de mí. Momentos después escuché que alguien entraba. La separación que hay del suelo a la puerta era suficientemente alta para ver el exterior, para darme cuenta que a pesar de que no veía pies caminando al interior de aquel espacio, sí podía oír los pasos y luego también el correr del agua. Aunque no pudiera verlo, sentía que había alguien parado frente a mí, del otro lado del módulo. Estuve haciendo tiempo para que se dispersara esa sensación, pero nunca se fue.
Me levanté para salir, reuní fuerzas para enfrentar lo que creía que había en ese lugar, acompañándome. A pesar de que era lo lógico, me sorprendió encontrar el sitio vacío. Antes de salir me paré frente al espejo, pero no quise mirarlo. Puse las manos bajo la llave, dejé correr el agua, me sequé en una toalla de papel y luego me dirigí hacia la salida. Honestamente estaba asustado. Tenía ganas de salir corriendo de ahí, pero no en dirección a mi oficina, sino a la salida, irme y no regresar sino hasta el día siguiente. No sé si fue el temor, el miedo o la desesperación, pero cuando intenté abrir la puerta, la encontré bien cerrada. La empujé, luego jalé la manija, miré arriba y abajo buscando algún pasador. La puerta se abrió en el segundo intento. Subí a prisa al despacho, asustado por el ruido de mis pasos, confundiéndolos en todo momento con otros pasos. Al cruzar el vestíbulo, escuché nuevamente el ruido desvanecido de la fotocopiadora. En la bandeja había solo 2 hojas en blanco. Abrí el depósito para guardarlas y entonces me puse a pensar dónde había dejado las que la máquina había expulsado anteriormente. No le di tanta importancia, pero me quedé con la idea de que no las había guardado en el depósito. Seguro se habrían caído al suelo. Llegando a mi escritorio, encontré esas hojas, solo que estaban partidas en 4. Eso me convenció de que no debería quedarme ni un rato más. Agarré mis cosas y salí de ahí. Cerrar cada puerta que dejaba atrás se me hizo una tortura. En todo momento pensaba y sentía que algo iba a salir al paso. Afortunadamente, nada ocurrió. De camino hacia la salida, pasé por al lado de una oficina cuya puerta abierta mostraba un interior completamente oscuro. Como aún traía la idea de que había algo en cada esquina, en cada piso solitario, detrás de cada gabinete, traté de no mirar al tenebroso vacío. De ahí salió una voz que dijo: «Shh, joven, no se vaya a asustar, pero hoy no vienen los que pulen los pisos». Creo que nunca había llegado tan rápido a Insurgentes a tomar el Metrobús. Desde entonces y hasta que terminaron mis días en rectoría, no volví a quedarme tan tarde. 4. Ruta 3 del Pumabús. Yo no estudié en Ciudad Universitaria, pero seguido iba a la Facultad de Ciencias a tomar talleres. A veces me quedaba tan tarde que ya ni alcanzaba la última ronda del camión que transporta estudiantes dentro del campus. El Pumabús es un servicio de transporte gratuito con varias rutas, pero pocas unidades. En esos ayeres había que esperar hasta media hora para poder abordar uno de ellos. En una de esas veces, aguardando en las bancas de una de sus paradas, una muchacha que también iba para el metro Universidad me empezó a hacer plática. Había llovido y los alrededores estaban llenos de charcos. El ambiente estaba frío y húmedo. Después de la tormenta, el cielo había quedado despejado. Hacia un extremo y otro de la avenida solo había oscuridad. A lo lejos resplandecían las luces de uno que otro edificio, pero no más. A pesar de que no era tan tarde, tal vez por el cambio de horario, todo se veía lóbrego, sombrío. Eso fue lo que animó a la compañera a conversar conmigo, lo tétrico de nuestros alrededores. Me empezó a contar que en una de las paradas de la Ruta 3 espantaban. Eso se lo había platicado un chofer del Pumabús. Decían que cerca del Museo Universitario, generalmente en las últimas vueltas de la jornada, se veía una única persona sentada en la banca.
El camión se detenía, pero nadie bajaba y nadie subía. Pero eso no era lo extraño. Lo que provocaba un repentino miedo era que momentos antes de abrir las puertas del camión, aquella persona desaparecía, su figura se disolvía en el aire. Así ocurría siempre, pero solo en esa parada y solo a esas horas. Había otra constante, esa ánima solo se veía cuando no había nadie más esperando el camión. Si no se daban esas condiciones, simplemente no aparecía. Aunque, según el conductor que se lo platicó a la chica, solo una vez vio al fantasma cerca de otra persona. En esa ocasión, al acercar el camión a la parada, vio que la figura que vestía siempre las mismas ropas, que siempre tenía una cara seria y sin expresiones, se levantó de la banca. Caminó hacia la banqueta siguiendo a la estudiante que estaba por abordar. Dice que antes de abrir las puertas se puso a pensar en preguntarle si todo el tiempo que ella estuvo esperando el camión no vio o no sintió alguna presencia ajena. Los vidrios estaban un poco empañados, además de que por la reciente lluvia venían perlados de gotas de agua. Por eso mismo el conductor dice que no vio con claridad lo que ocurrió, pero igual que siempre, la persona desapareció antes de que pudiera verla de cerca. La muchacha que subió se sentó justo detrás del conductor. Ahí se encontró con una amiga o una compañera. La cosa es que inmediatamente después de que se saludaron, una le dijo a la otra que al subir al autobús había sentido que alguien le jaló el cabello. La parada de la que hablaba aquella chica no estaba dentro de la ruta que tomaríamos esa noche. Todo lo que me contó me asustó, me dejó pensando, me mantuvo temerosa hasta que llegué a los paraderos, a la entrada del metro. No sé qué tan cierto sea lo que me contó, pero si alguien de ustedes ha oído algo similar, podría contarnos un poco más, o cuando menos, confirmar que se trata de una historia real. 5. Estadio Universitario. De lo que te voy a contar por último se ha hablado en transmisiones de los partidos en radio y televisión. Cada cierto tiempo se menciona en los periódicos y hasta en las notas de medios digitales. Si quieres comprobarlo, teclea en el buscador 26 de mayo de 1985, Estadio Universitario. En ese día se jugaba una final entre América y Pumas, se vendieron boletos falsos y se abarrotaron las tribunas. En el túnel 26 ocurrió una desgracia entre los aficionados que querían entrar y los que querían salir. La cuestión es que se cuenta que al día de hoy la gente de seguridad escucha los gritos que salen de aquel pasadizo. De ahí salen horribles alaridos que rompen la tranquilidad de la noche. Estar ahí de madrugada es una tarea difícil. A veces se ven personas caminando entre las tribunas, a veces solo sombras. No siempre se sabe si es una intrusión verdadera, algún aficionado que se salta las rejas, que burla la seguridad del estadio y que se mete sin permiso hasta la cancha. Pero lo que puede dar una pista si se trata solamente de una aparición es que al aproximarse a ella, ésta se desplaza hacia el túnel 26, a ningún otro. Si se tiene el valor para caminar hasta la entrada de dicho túnel para comprobar lo que los ojos han visto, se encontrará el acceso cerrado y el corredor vacío. Estas historias nos dejaron a todos en la producción con los pelos de punta, ya que en algún momento hemos estado ahí.
ya sea como aficionados en algún partido, recorriendo los campos, esperando algún camión. Cada centro educativo tiene su historia y este, al ser uno de los más grandes y más antiguos, guarda en cada rincón alguna anécdota, alguna experiencia aterradora. Si tú tienes algo que contarnos, no dejes pasar la oportunidad de compartir con los demás tus vivencias. Nos escuchamos pronto con más historias y recopilaciones. Alguien te observa en la oscuridad.